Cuando encontré esa carta escondida, dentro de la vieja Biblia de mi madre, sentí que todo mi cuerpo se helaba porque durante 15 años creí conocer cada detalle de la mujer a la que pasé mi vida cuidando sola. Pero solo unas pocas líneas escritas con su letra temblorosa fueron suficientes para destruir todo lo que creía cierto. Mi madre estaba muriendo ese día. La habitación olía a medicina, alcohol y flores secas olvidadas cerca de la ventana. La lluvia caía lentamente sobre los viejos techos de Bogotá mientras cambiaba las sábanas de su cama. Tratando de fingir fuerza una vez más, llevaba tanto tiempo haciendo esto que mis movimientos ya parecían automáticos, como si mi propia vida se hubiera detenido silenciosamente hace 15 años. Mi nombre es Elena, y durante la mayor parte de mi vida, fui solo la hija de la enferma del departamento del tercer piso. La gente del barrio me conocía así. La mujer que abandonó sueños, relaciones y juventud para cuidar a su debilitada madre. Tenía solo 24 años cuando mi madre sufrió su primer derrame cerebral. En ese momento trabajaba en una pequeña cafetería cerca del centro de la ciudad, y todavía creía que mi vida apenas comenzaba. Soñaba con estudiar enfermería, viajar a otras ciudades, y tal vez formar algún día una familia. Pero todo cambió muy rápido. Recuerdo claramente la madrugada cuando recibí la llamada del hospital. Recuerdo correr desesperada por las calles vacías, mientras el frío penetraba mi fino abrigo. Cuando llegué encontré a mi madre con soporte vital. La mitad de su cara estaba paralizada, y los médicos dijeron que necesitaría cuidados constantes. A partir de ese momento, mi hermano desapareció a los pocos días. Sebastián siempre fue su hijo predilecto, el más bello, el más inteligente, el más libre, pero también el más egoísta. Mientras yo pasaba noches en el hospital aprendiendo a cambiar vendas y manejar medicamentos, él decía que no podía destruir su propia juventud viviendo atrapado en el sufrimiento. Luego se fue, nunca regresé durante años. Mi vida se limitó a ese pequeño y húmedo departamento del barrio de San Cristóbal. Me levantaba temprano para preparar la medicina de mi madre, limpiar la habitación, preparar la comida, encargarme de las facturas atrasadas, y luego salí a trabajar unas horas como costurera para llegar a fin de mes. Hubo meses en los que faltaba comida, meses en los que tuve que vender ropa vieja, muebles y souvenirs para comprar medicinas, pero mi madre todavía estaba viva. Y yo todavía estaba ahí. Al principio todavía podía hablarme con normalidad. A veces lloraba disculpándose por haber destruido mi juventud. Pero yo siempre le respondía que cuidarla era obligación de hija, incluso cuando tenía ganas de gritar de cansancio. Con el paso de los años, la enfermedad empeoró mucho. Llegaron nuevas hospitalizaciones, nuevos problemas, nuevas limitaciones. Mi madre empezó a olvidar nombres, confundir horarios y despertarse en mitad de la noche asustada sin reconocer su propia habitación. Hubo noches en las que tuve que abrazarla mientras lloraba, creyendo que hombres extraños intentaban entrar por la ventana. La soledad me consumió lentamente durante ese periodo. Mis amigos comenzaron a casarse, tener hijos y construir una vida normal mientras yo pasaba mis días entre farmacias, hospitales y citas médicas. Incluso algunos hombres intentaron acercarse a mí con el paso de los años, pero todos se fueron cuando se dieron cuenta que mi vida giraba completamente en torno a la enfermedad de mi madre. Así que dejé de intentarlo. A mis 39 años, me miré al espejo y vi a una mujer cansada, con profundas ojeras, las manos marcadas por tanto trabajo y un vacío difícil de explicar dentro de su pecho. A veces me sentí culpable por desear que todo terminara pronto, no porque dejé de amar a mi madre, pero porque yo también estaba muriendo lentamente junto a ella. Que la semana pasada los doctores ya habían dejado claro que ya no había esperanza. Sus riñones comenzaron a fallar y su corazón estaba sumamente débil. Aún así seguí cuidándola de la misma manera, cambiándola de ropa, peinando sus canas y aplicándole crema en sus manos secas como lo había hecho durante 15 años. La tarde que todo cambió, mi madre pasó horas durmiendo profundamente mientras afuera la lluvia caía sin parar. Yo aproveché el raro silencio para limpiar algunos cajones viejos del dormitorio porque durante meses el departamento parecía asfixiado por papeles y objetos acumulados. Fue entonces cuando encontré la vieja Biblia escondida en el fondo del armario. La portada estaba desgastada y cubierta de polvo. Lo reconocí de inmediato porque mi madre solía leer ese libro antes de enfermarse gravemente. Me senté en el sillón junto a la ventana y comencé a hojear las páginas distraídamente hasta que noté algo extraño atrapado entre ellas. Era un sobreviejo doblado varias veces. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra temblorosa de mi madre. Sentí una opresión inmediata en mi pecho. Abrí el sobre lentamente sin imaginar. Pensé que esas palabras destruirían todo lo que creía saber sobre mi familia. La carta comenzaba con una petición de perdón. Mi madre decía que había verdades
que trató de ocultar toda su vida porque creía que me estaba protegiendo. Pero ahora que sentía que la muerte se acercaba, no podía dejar de cargarla sola. Continué leyendo mientras mis manos comenzaron a temblar. Entonces encontré la frase que hizo desaparecer el aire de mis pulmones. Ella escribió que Sebastián no era mi hermano de sangre. Todo mi cuerpo se congeló en ese instante. Leí esa línea una y otra vez, tratando de creer que me estaba equivocando. Pero las palabras seguían ahí, ante mis ojos como una herida abierta. Según la carta, mi madre quedó embarazada de mí luego de una relación oculta con un hombre casado llamado Arturo Mendoza, un rico empresario de Medellín que prometió abandonar a su familia para vivir con ella, pero desapareció tan pronto como descubrió el embarazo. Unos meses después, mi madre conoció al hombre que siempre creí que era mi padre, un humilde viudo llamado Ernesto que ya tenía un hijo pequeño llamado Sebastián. Aceptó criar al hijo de otro hombre como si fuera suyo. Empecé a llorar de inmediato porque pasé toda mi vida creyendo que mi padre me amaba menos que Sebastián por preferencia personal. Pero ahora entendí que tal vez se escondía algo mucho más doloroso detrás de esa distancia. Continué leyendo mientras las lágrimas caían sobre el papel amarillento. Mi madre confesó que Ernesto descubrió años después quién era mi verdadero padre y nunca pudo aceptar del todo la traición. Sin embargo, permaneció a su lado porque amaba profundamente a Sebastián, y también se encariñó conmigo con el tiempo. Pero en las siguientes líneas, me esperaba otra revelación aún peor. Arturo Mendoza nunca desapareció del todo según la carta. Observó mi vida desde lejos, durante muchos años, sin revelarse nunca, enviando dinero oculto para ayudar con los gastos, y preguntando por mí a través de conocidos del barrio. Mi corazón empezó a latir tan rápido que me sentí mareado. Pasé casi 40 años, sin imaginar que había un hombre en algún lugar, siguiendo silenciosamente mi vida. Luego encontré la parte final de la carta. Mi madre escribió que Arturo estaba enfermo, y había tratado de buscarla unos meses antes. También dijo que había una razón muy específica por la que reapareció después de tanto tiempo. Un motivo directamente vinculado a la repentina desaparición de Sebastián. Hace 15 años, en ese momento, escuché un leve ruido proveniente de la cama. Levanté la vista inmediatamente y encontré a mi madre, despierta mirándome en silencio. Ella sabía que yo había descubierto todo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar allí mismo. La carta aún temblaba en mis manos, mientras mi madre me observaba desde la cama, con los ojos cansados y húmedos. Por unos segundos, ninguno de los dos pudo decir nada. La lluvia seguía golpeando la ventana del dormitorio, y el sonido parecía aún más fuerte en el silencio sofocante. Caminé lentamente hacia la cama, tratando de controlar mi respiración, pero dentro de mí había una mezcla imposible de dolor, ira, confusión y miedo. Pasé 15 años dedicando toda mi vida a esa mujer, creyendo conocer cada pedacito de nuestra historia. Y ahora descubrí que crecí rodeado de mentiras. Le pregunté por qué me lo ocultó durante tanto tiempo. Mi madre empezó a llorar inmediatamente. Su voz era débil y quebrada debido a su enfermedad. Pero aún podía entenderla cuando dijo que ella también tenía miedo de perderme. No pude responder porque sentía la garganta ahogada por la emoción. Luego me pidió que me sentara a su lado. Lo hice lentamente mientras apretaba la carta contra mi pecho, tratando de aceptar todo lo que acababa de descubrir. Mi madre me tomó la mano con dificultad y empezó a hablar de Arturo Mendoza, por primera vez en su vida. Dijo que lo conoció siendo muy joven en Medellín, cuando trabajaba como recepcionista en un pequeño hotel cerca del centro de la ciudad. Arturo era elegante, rico y mucho mayor que ella. Siempre aparecía rodeado de gente importante y le hacía hermosas promesas a una chica pobre que nunca había sido amada de esa manera, según mi madre. Durante meses juró que abandonaría a su esposa para formar una familia con ella, pero cuando descubrió que estaba embarazada, todo cambió. Arturo comenzó a desaparecer durante días, evitando reuniones y pareciendo cada vez más asustado ante la posibilidad de que el caso se hiciera público. Hasta que un día simplemente desapareció, sin dejar ninguna explicación. Mi madre regresó sola a Bogotá ya embarazada de mí. Al decir eso, sentí un dolor profundo dentro de mi pecho porque por primera vez pude ver a mi madre no solo como la mujer enferma que había cuidado durante tantos años, sino como alguien que también tuvo sueños destruidos mucho antes que yo. Entonces le pregunté por qué Arturo volvió a buscarla después de tanto tiempo. Mi madre inmediatamente desvió la mirada. Eso me asustó aún más. Ella tardó varios segundos en responder que Sebastián descubrió la verdad sobre mis orígenes poco antes de desaparecer. Todo mi cuerpo se congeló en ese instante. Durante 15 años creí que mi hermano simplemente se cansó de la situación de nuestra madre y decidió irse sin mirar atrás. Cargué con ira hacia él durante la mitad de mi vida, mientras permanecía atrapada en el sufrimiento en soledad.
Pero ahora todo parecía diferente. Mi madre dijo que Sebastián encontró cartas viejas escondidas dentro del apartamento unos meses antes de su primer derrame cerebral. En las cartas que Arturo preguntaba por mí constantemente y enviaba dinero escondido para ayudar con los gastos, sin que yo lo supiera. Sebastián se obsesionó con eso según ella. Estuvo semanas investigando a Arturo Mendoza, hasta que descubrió que el hombre se había convertido en un empresario sumamente poderoso en el sector del transporte entre Medellín y Bogotá. Entonces, algo cambió completamente en su comportamiento. Mi hermano empezó a comportarse de forma extraña, haciendo llamadas ocultas durante la noche y pasando horas fuera de casa sin explicar a dónde iba. Había días que regresaba nervioso y agresivo diciendo que nuestra madre le destruyó la vida, ocultándole la verdad sobre mí. Escuché todo tratando de recordar esos meses, y realmente comencé a notar pequeños detalles que ignoré durante años. Sebastián parecía inquieto antes de desaparecer. Más lejos, más oscuro, luego mi madre reveló la parte que más me destruyó. Dijo que en la última discusión entre ambos, Sebastián afirmó que Arturo Mendoza le debía mucho dinero a gente peligrosa, y que había secretos que involucraban a empresas de transporte ilegal entre ciudades de Colombia. En ese momento, ella creyó que se trataba de una exageración emocional, pero a los pocos días, mi hermano desapareció, sin dejar ninguna noticia. Nunca volví a llamar, nunca más envié mensajes, nunca volvió a aparecer. Estuve 15 años creyendo que abandonó a su madre enferma por egoísmo, y ahora comencé a darme cuenta de que tal vez había sucedido algo mucho peor. Inmediatamente pregunté, porque mi madre nunca me había dicho nada de esto antes. Ella comenzó a llorar aún más fuerte diciendo que tenía miedo de destruir mi vida también. Afirmó que trató de proteger al menos a una hija de la oscuridad que rodeaba a Arturo Mendoza y todo lo relacionado con él. Pero luego dijo algo que hizo que mis piernas perdieran completamente la fuerza. Mi madre confesó que Arturo reapareció hace unos meses porque se estaba muriendo según ella. Desarrolló una grave enfermedad y decidió buscar a las personas que destruyó a lo largo de su vida, antes de que fuera demasiado tarde. Luego reveló algo aún peor. Arturo creía que Sebastián estaba vivo. Mi corazón casi se detuvo en ese momento. Mi madre explicó que recibió una visita secreta de él durante las primeras horas de la mañana de unas semanas antes. Arturo se mostró sumamente abatido y asustado diciendo que alguien lo había estado chantajeando durante años con información sobre la desaparición de Sebastián. Según Arturo, había una persona que decía tener escondido a mi hermano en algún lugar a cambio de dinero y silencio. Sentí que mis manos se enfriaban inmediatamente. Durante 15 años cargué con culpa, abandono y resentimiento, creyendo que Sebastián eligió desaparecer de mi vida. Pero ahora existía la posibilidad de que nunca tuviera elección. Mi madre empezó a toser fuerte en ese momento, y tuve que ayudarla a tomar agua. Su rostro parecía aún más frágil en la poca luz de la habitación. Me di cuenta de que tal vez realmente estaba viviendo sus últimos momentos con ella. Luego me tomó del brazo con sorprendente fuerza, y me pidió que abriera el cajón inferior del viejo armario junto a la ventana. Me levanté inmediatamente, todavía tratando de controlar el shock dentro de mí. Al abrir el cajón, encontré varias prendas viejas, fotografías antiguas y una pequeña caja de madera escondida en el fondo. Llevé la caja a la cama, y mi madre me dijo que la abriera. Dentro había una fotografía reciente de Sebastián. Casi lo dejó caer al suelo. Mi hermano parecía mayor, delgado y cansado. Pero definitivamente era él. Había una fecha escrita a mano en el reverso de la fotografía. La foto había sido tomada apenas 3 meses antes. Cuando vi esa fotografía reciente de Sebastián, mis piernas se debilitaron tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Durante 15 años cargué con la dolorosa certeza de que mi hermano había abandonado a nuestra madre enferma y había desaparecido por elección propia. Pero ahora su imagen estaba frente a mí demostrando que alguien sabía exactamente dónde había estado todo este tiempo. Mi madre observó mi desesperación en silencio mientras respiraba pesadamente sobre la cama. Los dispositivos a su lado hacían ruidos bajos y constantes que hacían la habitación aún más asfixiante. Tomé la fotografía nuevamente tratando de encontrar detalles ocultos en ella. Sebastián estaba sentado frente a una sencilla mesa de madera. Había una pequeña ventana detrás de él y una cortina azul parcialmente cerrada. Su rostro se veía demacrado, mucho mayor de lo que debería haber sido, como si hubiera cargado demasiado sufrimiento durante años. Pero lo que más me asustó fue la mirada en sus ojos. Parecían los ojos de alguien atrapado en el reverso de la fotografía. Además de la fecha, solo había una frase escrita con letra desconocida. Ella merece saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Inmediatamente pregunté quién le había enviado esa foto a mi madre. Pero ella empezó a llorar nuevamente,
y tardó un poco en responder. Luego reveló que la fotografía llegó por correo unos 2 meses antes, sin remitente, dentro de un sobre marrón, junto con una carta corta exigiendo dinero a cambio de información sobre Sebastián. Mi cabeza parecía dar vueltas. Mi madre me explicó que trató de ocultármelo porque sabía que yo abandonaría todo para buscar respuestas. Dijo que durante 15 años ya había sacrificado demasiada vida cuidándola, y no quería arrastrarme a los problemas relacionados con Arturo Mendoza. Pero ya estaba metido hasta el cuello en ello. Pregunté dónde estaba la carta enviada con la fotografía. Lentamente señaló el interior de la caja de madera, y mis manos comenzaron a temblar mientras buscaba los papeles viejos almacenados allí. Encontré el sobre doblado en el fondo de la caja. La hoja estaba amarillenta y tenía un fuerte olor a cigarrillo. Lo abrí inmediatamente tratando de controlar mi ansiedad. El mensaje fue corto. Si quieres encontrar a Sebastián con vida, trae 50,000 pesos a la estación abandonada La Sabana el 15 de octubre a las 11 de la noche. Solo no vayas a la policía. Mi corazón se aceleró violentamente porque la fecha escrita ya había pasado hace casi 2 meses. Miré a mi madre, incapaz de ocultar mi sorpresa. Ella comenzó a disculparse repetidamente diciendo que no tenía el coraje de ir sola, y que tampoco podía decírmelo mientras yo pasaba noches sin dormir cuidándola. Por primera vez en muchos años, me sentí verdaderamente enojado con ella. Una ira amarga y dolorosa, porque mientras yo creía que Sebastián nos abandonó, ella escondió la posibilidad de que él estuviera vivo y necesitara ayuda. Comencé a llorar tratando de entender cuántas mentiras aún quedaban enterradas dentro de esa familia destruida. Entonces mi mamá dijo algo que me hizo sentir aún peor. Ella dijo que respondió a la carta. Todo mi cuerpo se congeló según ella, después de días de no poder dormir. Decidió escribir pidiendo pruebas reales de que Sebastián estaba vivo, antes de entregarle cualquier dinero. 2 semanas después, recibió otra respuesta. Inmediatamente me levanté preguntando dónde estaba esa segunda carta. Mi madre señaló la mesa de noche al lado de la cama. Abrí rápidamente el cajón y encontré otro sobre escondido entre recetas antiguas. Dentro solo había una hoja de papel doblada y una pequeña llave unida con cinta adhesiva. Comencé a leer en voz alta cuando sentí que mi corazón explotaba dentro de mi pecho. La nota decía que Sebastián estaba vivo, pero no podía salir del lugar donde se escondía porque debía mucho dinero a personas peligrosas vinculadas a los viejos negocios de Arturo Mendoza. El mensaje también señalaba que en un armario de la antigua estación de autobuses de Medellín había documentos guardados que podían explicar toda la verdad sobre su desaparición. La llave pegada al papel probablemente abrió este gabinete. En la parte final había otra frase escrita de forma casi desesperada. No confíes en Arturo. Sentí un terrible vacío en mi estómago. Todo parecía cada vez más peligroso y confuso. Entonces mi madre volvió a tomarme la mano y se puso a llorar diciendo que Arturo apareció unos días después de que llegara esa segunda carta. Según ella, parecía aterrorizado. Dijo que personas ligadas a su pasado intentaban encontrar a Sebastián antes de que saliera a la luz cierta información. También afirmó que durante años pagó grandes sumas de dinero para mantener a mi hermano escondido y protegido porque creía que lo matarían si aparecía públicamente. Apenas podía respirar escuchando eso. Pregunté directamente si Arturo sabía dónde estaba ahora Sebastián. Mi madre miró hacia otro lado una vez más. Eso fue suficiente para desesperarme aún más. Ella respondió que Arturo juraba que ya no sabía nada porque meses antes perdió contacto con los hombres encargados de protegerlo. Pero luego dijo algo que cambió por completo la forma en que comencé a ver a mi hermano. Según Arturo, Sebastián no desapareció solo por secretos familiares, desapareció porque sustraía documentos sumamente peligrosos vinculados a empresas ilegales utilizados para el lavado en efectivo y transporte clandestino a través de fronteras. En ese momento, Sebastián supuestamente descubrió pruebas que involucraban a políticos, empresarios y policías corruptos vinculados al negocio de Arturo Mendoza. Después de eso comenzó a ser perseguido. Sentí que mi cabeza estaba a punto de explotar por tantas revelaciones. Pasé años odiando a mi hermano sin imaginar que tal vez huía para sobrevivir. Mientras intentaba organizar todo esto, escuché a mi madre empezar a respirar de forma extraña. Inmediatamente corrí hacia ella, sintiendo la desesperación creciendo dentro de mi pecho. Su rostro estaba muy pálido y sus ojos comenzaban a desenfocarse. Cogí el teléfono para llamar a una ambulancia, pero ella me sujetó el brazo con una fuerza sorprendente. Dijo que no quería morir en ningún hospital, solo quería terminar de decir la verdad antes. Me senté a su lado nuevamente sosteniendo su mano, mientras las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Entonces mi madre reveló la peor parte de todo. En las primeras horas de la desaparición de Sebastián se produjo una violenta discusión dentro de ese departamento. Y escuché todo según ella.
Me desperté durante la pelea y escuché a Sebastián gritar que alguien lo mataría si se quedaba en Bogotá. Lo escuché decir que Arturo destruyó la vida de muchas personas y que ahora estaban tratando de silenciar a cualquiera relacionado con el viejo negocio. Pero su última frase, antes de salir de casa, fue la que me dejó completamente destrozada. Mi madre dijo que Sebastián me miró directamente esa mañana y dijo que algún día descubriría quién era realmente Arturo Mendoza. Luego prometió que volvería por mí cuando todo terminara, pero no recordaba nada de esa noche en absoluto. Y eso me asustó aún más. Miré a mi madre sin poder decir una sola palabra. Mi cabeza se sentía como en una niebla mientras intentaba recordar esa mañana cuando Sebastián desapareció. Pero mientras más forzaba el recuerdo, más un extraño vacío aparecía dentro de mí. Era como si mi propio cerebro hubiera enterrado esa noche en algún lugar profundo para protegerme. Mi madre seguía sosteniendo mi mano, mientras respiraba con dificultad. Sus ojos estaban llenos de culpa y cansancio. Por primera vez en muchos años, me di cuenta que llevaba un peso mucho mayor que la enfermedad misma. Te pregunté, ¿por qué nunca me dijiste nada de eso antes? Cerró lentamente los ojos, y respondió que pasó la mitad de su vida tratando de creer que ocultar la verdad era una forma de proteger a sus hijos. Pero ahora entendí que las mentiras nos destruyen a todos de diferentes maneras. La lluvia afuera parecía aún más fuerte esa noche. El viento pasaba por pequeñas rendijas de la vieja ventana del dormitorio, y hacía que las cortinas se movieran lentamente. Todo el departamento olía a medicina, a café húmedo y frío olvidado en la mesa de la cocina. Pasé tantos años atrapado en ese lugar que a veces olvidaba cómo funcionaba el mundo exterior. Mi rutina siempre ha sido la misma. Despertarse temprano, preparar medicamentos, bañando a mi madre, llévala a la silla junto a la ventana. Trabaja unas horas cosiendo ropa para las vecinas del barrio. Corre de regreso a casa, y repetirlo. Todo de nuevo al día siguiente, mientras otras personas construían vidas. Yo simplemente sobreviví. Pero ahora todo parecía diferente porque por primera vez hubo algo más grande que el sufrimiento silencioso de ese apartamento. Había una verdad oculta, esperándome. Mi madre entonces empezó a hablar más detalladamente de Arturo Mendoza. Dijo que siempre fue un hombre rodeado de influencia y miedo. Incluso antes de hacerse rico, estuvo involucrado con gente peligrosa en Medellín. Al principio solo trabajaba en el transporte de mercancías entre ciudades, pero poco a poco empezó a crecer demasiado rápido. Demasiado dinero, demasiado poder y demasiado silencio a su alrededor, según mi madre. Había viejos rumores sobre carga ilegal cruzando fronteras escondida dentro de los camiones de su empresa. Pero nadie tuvo el valor de investigar porque Arturo mantenía amistades con policías, políticos y empresarios importantes. Sebastián habría descubierto todo esto poco antes de desaparecer. Mientras escuchaba esas revelaciones, sentí que una extraña mezcla de miedo y revuelta crecía dentro de mí. Toda mi vida fue destruida lentamente por secretos creados por personas que tenían suficiente dinero para ocultar cualquier verdad. Entonces le pregunté directamente si mi madre creía que Sebastián realmente estaba vivo. Ella tardó unos segundos en responder, luego dijo algo que me puso la piel de gallina. Según ella, en la última visita de Arturo al departamento parecía convencido de que Sebastián todavía intentaba contactarme en secreto. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Le pregunté el motivo de esa conclusión, y mi madre señaló el pasillo del apartamento. Dijo que hace unas semanas empezó a darse cuenta pequeñas señales extrañas dentro de la casa. Objetos cambiando de lugar, puerta abierta en las primeras horas de la mañana, luces encendidas sin explicación. Al principio creyó que era confusión provocada por los fuertes medicamentos que estaba tomando. Pero luego encontró algo escondido detrás de la máquina de coser en la pequeña habitación donde yo trabajaba. Inmediatamente me levanté sintiendo que la desesperación volvía a crecer. Mi madre me pidió que revisara el lugar. Crucé el estrecho pasillo, tratando de controlar mi respiración, y entré en la estrecha habitación donde pasé innumerables noches cosiendo ropa para pagar facturas atrasadas. La vieja máquina todavía estaba cerca de la pared junto a la pequeña ventana cubierta por la lluvia. Lentamente me incliné detrás de ella y encontré un sobresujeto con cinta adhesiva. Sentí que mis manos se congelaban inmediatamente. Tomé el sobre y rápidamente regresé a la cama. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de Sebastián. Lo reconocí al instante. Durante años, imaginé cómo sería volver a recibir cualquier señal suya. Y ahora esa carta estaba ahí ante mis ojos. Abrí el sobrecase y sin poder respirar. Dentro había solo 2 hojas de papel dobladas y una vieja fotografía de nosotros cuando éramos niños. En la imagen yo debía tener unos 8 años, y Sebastián tal vez 12. Estábamos sonriendo frente a un sencillo puesto de dulces en una plaza de Bogotá.
Mirar esa fotografía destruyó algo dentro de mí porque inmediatamente recordé cómo mi hermano me protegía cuando éramos pequeños. Me cargó en su espalda durante las inundaciones del barrio, compartió comida conmigo cuando le faltaba dinero, y dormía en el suelo durante el invierno para poder estar cerca de la vieja calefacción del apartamento. Pasé 15 años convirtiéndolo en un monstruo egoísta dentro de mi cabeza sin imaginar lo que realmente pasó. Comencé a leer la carta, sintiendo lágrimas corriendo por mi rostro. Sebastián dijo que intentó regresar varias veces, pero nunca lo logró porque lo vigilaban constantemente. Escribió que Arturo Mendoza era mucho más peligroso de lo que nuestra madre imaginaba, y que había gente dispuesta a matar para evitar que aparecieran ciertos secretos. Pero una frase específica hizo que mi corazón casi se detuviera. Escribió que Arturo no era la persona más peligrosa de esa historia. Se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo, seguí leyendo desesperadamente. Según Sebastián, había otra persona manipulando todo lo oculto durante muchos años. Alguien muy cercano a nuestra familia, y que siempre supo exactamente dónde estábamos. La carta también decía que mi hermano descubrió documentos capaces de destruir a importantes políticos, vinculados al negocio de Arturo. Por eso fue perseguido, pero luego encontré algo aún peor. Sebastián afirmó que alguien de su propia familia dio información sobre el cambio de dinero. Mi cabeza empezó a dar vueltas tratando de entender quién pudo haber hecho eso. Nuestra familia siempre ha sido pequeña, prácticamente inexistente además de mí, mi madre y él. Luego leí la última parte de la carta. Sebastián escribió que si me pasara algo debía buscar inmediatamente a una mujer llamada Teresa Aguilar en Medellín. Según él, solo ella sabía toda la verdad sobre Arturo Mendoza y el verdadero motivo de su desaparición. Debajo del nombre había una dirección escrita apresuradamente. Doblé la carta lentamente tratando de organizar mis pensamientos, pero antes de que pudiera decir algo, escuché a mi madre empezar a llorar de nuevo. Cuando la miré noté algo extraño en su rostro. Ella parecía aterrorizada, le pregunté qué estaba pasando, y tardó un poco en responder. Luego confesé algo que hizo que el suelo desapareciera bajo mis pies. Conoció a Teresa Aguilar, y durante años me ocultó que esa mujer ya había venido a nuestro departamento buscando a Sebastián. Sentí que todo mi cuerpo se helaba cuando mi madre me confesó que Teresa Aguilar había estado en ese apartamento buscando a Sebastián hace años. Por unos segundos, solo la miré tratando de entender cuántas verdades aún quedaban enterradas bajo ese silencio repugnante que dominó a nuestra familia durante décadas. Afuera la lluvia seguía cayendo fuerte mientras la habitación parecía cada vez más pequeña, sofocante, cargada de antiguos secretos. Pregunté inmediatamente cuando esa mujer apareció allí. Mi madre respiró hondo y con dificultad antes de responder. Dije que Teresa llegó a Bogotá unos 7 años después de la desaparición de Sebastián, una fría tarde de noviembre, poco después de que yo saliera a trabajar a un taller de costura en el centro. Según ella, Teresa parecía desesperada, vestía ropa sencilla, gafas oscuras, y miraba la calle todo el tiempo como alguien acostumbrado a huir. Mi madre dijo que inicialmente fingió no conocer a Sebastián, pero Teresa le mostró una fotografía de él entrando a una estación de autobuses en la frontera con Ecuador unos meses antes. Eso destruyó completamente la mentira que cargué durante tantos años. Sebastián estaba realmente vivo después de desaparecer muy vivo luego. Mi madre reveló que Teresa parecía conocer demasiados detalles íntimos sobre nuestra familia. Sabía mi nombre, yo sabía de su enfermedad, sabía sobre Arturo Mendoza. Y también supe algo aún más inquietante. Según Teresa, Sebastián no se escapó solo para sobrevivir, desapareció porque robó archivos capaces de encarcelar empresarios y políticos extremadamente poderosos. Mientras escuchaba eso, sentí una mezcla de miedo y ira creciendo dentro de mí. Pasé 15 años destruyéndome emocionalmente, creyendo que había sido abandonado por mi propio hermano, mientras él aparentemente vivía escondido entre persecuciones, amenazas y secretos criminales. Luego le pregunté, por qué mi madre nunca dijo nada sobre esa visita. Ella empezó a llorar más fuerte, dijo que Teresa pidió absoluto secreto porque creía que la gente había estado vigilando nuestro apartamento durante mucho tiempo. Según ella, Sebastián creía que cualquier intento de contacto directo pondría en riesgo mi vida. Entonces Teresa simplemente dejó un número de teléfono escrito en una hoja de papel y prometió volver en el futuro. Pero él nunca regresó. Mi madre reveló que mantuvo ese teléfono escondido durante años. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Pregunté dónde estaba el número. Lentamente señaló el interior de la vieja Biblia donde encontré la primera letra. Corrí al sillón junto a la ventana y comencé a hojear las páginas con manos temblorosas, hasta que encontré un pequeño papel doblado atrapado entre los salmos. Solo había un nombre: Teresa Aguilar, un número viejo de Medellín. Sentí que se me daba un vuelco el estómago porque en ese momento comprendí que toda mi vida quizás estaba ligada a una historia mucho más grande de lo que imaginaba.
Miré a mi madre nuevamente tratando de controlar la ira dentro de mí. Le pregunté cuántas otras cosas todavía ocultaba, pero antes de que pudiera responder, empezó a toser violentamente. Inmediatamente corrí a ayudarla mientras su cuerpo temblaba sobre la desvencijada cama. Sus ojos parecían demasiado cansados, como si toda fuerza estuviera desapareciendo lentamente. En ese momento me di cuenta de que tal vez realmente se le estaba acabando el tiempo, y me causó un dolor que es imposible de explicar. Porque a pesar de todas las mentiras, todavía amaba a esa mujer. Ella fue todo lo que tuve en toda mi vida. Pasé mi mano por su cabello gris mientras intentaba calmarla, y luego mi madre tomó suavemente mi cara. Dijo que sabía que destruyó mi juventud. Sabía que merecía mucho más que 15 años encerrada en ese apartamento cuidándola mientras el mundo seguía sin mí. Pero afirmó que nunca hubo un solo día en que dejó de amar a mis hijos. Esa frase me hizo llorar inmediatamente, porque por primera vez me di cuenta que mi madre también vivió atrapada por el miedo toda su vida. Miedo a perder hijos, miedo a la verdad, miedo a las consecuencias de los propios errores. Después de unos minutos, finalmente logró respirar mejor. Luego dijo algo que me preocupó aún más. Según Teresa Aguilar, Arturo Mendoza había sido amenazado por personas vinculadas a exnegocios ilegales desde antes de la desaparición de Sebastián. Faltaban documentos, listas de pago, rutas clandestinas, nombres de policías corruptos, alguien creyó que Sebastián tenía acceso a todo eso. Por eso nunca dejaron de buscarlo. Mi corazón se sentía cada vez más pesado al escuchar esas revelaciones. Inmediatamente recordé el extraño comportamiento de Sebastián antes de desaparecer, de conexiones ocultas de las noches claras, del miedo constante en su rostro en los últimos días dentro de ese apartamento. Tal vez estuvo tratando de protegernos a los dos todo el tiempo. Mientras organizaba mis pensamientos, escuché un ruido proveniente de la habitación. Me congelé inmediatamente. El apartamento había estado en silencio hasta ese momento, salvo la lluvia golpeando las ventanas. Pero ahora había pasos lento, pesado. Mi corazón se aceleró violentamente. Miré a mi madre y vi que también aparecía miedo instantáneo en su rostro. Caminé lentamente por el estrecho pasillo tratando de controlar mi respiración, mientras los pasos seguían resonando cerca de la puerta principal. Inmediatamente pensé en los ladrones, o peor, personas vinculadas a Arturo Mendoza. Cuando llegué a la habitación, noté que la puerta estaba apoyada contra ella. Estaba absolutamente seguro de haberlo cerrado antes. El frío me recorrió toda la espalda. Me acerqué lentamente, y luego escuché una voz masculina proveniente del pasillo del edificio. Una voz baja, cansado pero extrañamente familiar. Todo mi cuerpo se congeló cuando escuché mi nombre siendo llamado así. Elena, no había escuchado esa voz en 15 años. Abrí la puerta lentamente, sintiendo que el corazón casi se me salía de la boca, y encontré a un hombre delgado, envejecido y mojado por la lluvia. Parado frente a de mi parte, sus ojos cansados estaban llenos de lágrimas, pero reconocería esa cara en cualquier parte del mundo. Era Sebastián vivo. Todo mi cuerpo se paralizó cuando vi a Sebastián parado frente a la puerta del departamento. Durante 15 años, imaginé ese momento de tantas maneras diferentes, que cuando finalmente sucedió me parecía imposible creer que fuera real. La lluvia corría por su rostro mezclada con lágrimas. Mientras ambos permanecíamos inmóviles en el estrecho pasillo del antiguo edificio, por unos segundos, ningún sonido salió de mi boca. Solo observaba a ese hombre delgado, cansado y envejecido por el sufrimiento, tratando de reconocer a su hermano que desapareció de mi vida, sin dejar explicaciones. Sebastián parecía destruido, su cabello era más largo y gris a los costados. Había profundas marcas de cansancio en su rostro, y una cicatriz recorría parte de su cuello, hasta desaparecer bajo su camisa mojada. Pero los ojos siguieron siendo los mismos. Los mismos ojos del chico que compartía comida conmigo cuando no cenaba en casa. Luego empezó a llorar en ese momento. Toda la ira que había cargado durante 15 años, se mezcló con un dolor tan profundo que mis piernas casi perdieron fuerza. Le pregunté, ¿por qué nos hizo eso? Mi voz salió temblando. Sebastián bajó la cabeza como si cargara con demasiada culpa para poder mirarme directamente. Dijo que intentó volver muchas veces. Intenté escribir, intenté llamar, pero siempre había alguien mirando, cualquiera que espere algún error. Quería gritarle, quería preguntarte dónde estabas, mientras yo pasaba las noches sola cuidando a nuestra madre enferma. Quería preguntarle, porque me dejó creer durante tantos años que simplemente optó por abandonarlo todo. Pero antes de que pudiera decir algo, escuché la débil voz de mi madre, proveniente de la habitación. Ella llamó su nombre llorando. Sebastián entró al departamento lentamente, como quien regresa a un lugar atormentado por sus propios recuerdos. Cuando llegué a la habitación, mi madre empezó a llorar desesperadamente. Pasé años imaginando ese reencuentro, y aún nada me preparaba para la escena ante mis ojos. Mi hermano se arrodilló junto a la cama,
sosteniendo sus frágiles manos, mientras repetía una y otra vez que lo sentía. Mi madre acarició su rostro, temblando por completo. Parecían dos personas aplastadas por el peso del tiempo perdido. Me paré cerca de la puerta, y observé todo en silencio mientras un sentimiento extraño crecía dentro de mí. Una parte de mí quería abrazar a Sebastián de inmediato. Otra parte todavía estaba demasiado herida. Después de unos minutos, mi madre terminó por quedarse dormida nuevamente debido al cansancio y la medicación. La habitación estaba en silencio, además del sonido de la lluvia y su respiración cansada. Entonces miré a Sebastián y le pregunté la verdad. Permaneció en silencio unos segundos antes de empezar a hablar. Dijo que todo empezó cuando encontró documentos escondidos dentro de la antigua oficina de Arturo Mendoza durante un viaje a Medellín. En su momento, Sebastián hacía pequeños trabajos de transporte para conocidos vinculados a las empresas de Arturo, sin imaginar la magnitud de los delitos involucrados. Pero un día encontró registros financieros que mostraban pagos millonarios a policías, políticos y empresarios vinculados al tráfico de carga ilegal a través de fronteras. Según él, también había nombres de personas que desaparecieron después de intentar denunciar el plan. Mi estómago comenzó a revolverse al escuchar eso. Sebastián dijo que inicialmente intentó ignorar lo que descubrió, pero luego se dio cuenta de que Arturo había sido chantajeado durante años por personas de su propio grupo criminal. Y en los documentos apareció algo aún peor. El nombre de nuestro padre Ernesto. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. Sebastián explicó que Ernesto trabajó hace años transportando carga para Arturo Mendoza, sin saber exactamente qué había dentro de los camiones, pero cuando empezó a sospechar, intentó alejarse. Poco después murió en un accidente vial que siempre le pareció extraño a Sebastián. Mi corazón se aceleró violentamente. Pasé toda mi vida creyendo que mi padre murió por mala suerte en una carretera mojada durante un viaje de trabajo. Pero ahora mi hermano sugirió algo mucho peor. Sebastián luego reveló que comenzó a investigar en secreto tras la muerte de Ernesto, y cuanto más descubría, más me daba cuenta de que Arturo Mendoza destruía a cualquiera que amenazara con exponer su negocio. Por eso decidió robar los documentos. Según Sebastián, pretendía entregarlo todo a los periodistas en Bogotá y huir con nosotros dos fuera de Colombia, pero antes de darse cuenta de que lo estaban siguiendo la noche de su desaparición, hombres armados ya lo buscaban por las calles del barrio. Entonces se escapó sin decírselo a nadie. Sentí que las lágrimas corrían mientras escuchaba eso. Durante 15 años odié a mi hermano, creyendo que nos abandonaba por egoísmo. Pero en realidad estaba tratando de sobrevivir. Sebastián dijo que pasó años escondido en pequeños pueblos de la frontera, usando documentos falsos proporcionados por Teresa Aguilar anteriormente. Trabajó para Arturo Mendoza, encargándose de la contabilidad de las empresas, pero decidió ayudar a Sebastián luego de descubrir que asesinaban a personas para proteger los negocios ilegales. Según él, Teresa le salvó la vida varias veces. Pero luego pregunté lo peor de todo. Si Arturo Mendoza todavía estuviera vivo. Sebastián guardó silencio inmediatamente. Entonces él respondió que sí. ¿Y quién? Moría lentamente en una clínica privada cerca de Medellín, pero antes de morir quiso recuperar los documentos robados. Todo mi cuerpo se congeló. Le pregunté por qué estaba tan desesperado por esos papeles y Sebastián me miró directamente antes de responder algo que me debilitó las piernas. Los documentos no se referían solo a delitos financieros. Había una lista de personas desaparecidas vinculadas al esquema de transporte clandestino, entre los nombres estaban mujeres jóvenes, utilizadas para cruzar fronteras ilegalmente hace años. Una de estas mujeres era mi madre. Inmediatamente sentí que me faltaba el aire. Sebastián explicó que Arturo Mendoza nunca conoció por casualidad a nuestra madre en ese hotel de Medellín como ella creía según los documentos. Ella formaba parte de un grupo de mujeres vulnerables llevadas entre ciudades a través de las empresas de transporte de Arturo. Todo mi cuerpo empezó a temblar. Me pasé la vida escuchando a mi madre contar esa historia como un romance destruido por una traición. Pero ahora todo parecía aún más oscuro. Sebastián luego reveló que creía que Arturo realmente se enamoró de ella después, quizás por primera vez en mi vida, pero eso no borró los crímenes cometidos antes. Mientras intentaba procesar esa información, escuchamos un fuerte ruido proveniente de la cocina. Ambos nos levantamos inmediatamente, asustados. El apartamento estuvo en silencio hasta ese momento. Pero ahora había alguien dentro. Sebastián rápidamente tomó mi brazo y me dijo que me quedara detrás de él mientras caminábamos por el oscuro pasillo. Mi corazón pareció explotar dentro de mi pecho. Cuando llegamos a la cocina, encontramos la ventana abierta balanceándose con el viento debido a la lluvia. Y sobre la mesa, había un sobre mojado que antes no estaba. En el exterior alguien había escrito solo una frase:
Nunca contó lo que realmente pasó con Teresa Aguilar. Me quedé mirando, ese sobre mojado sobre la mesa mientras sentía que la sangre se me escapaba de la cara. La ventana de la cocina seguía traqueteando lentamente con el viento de la lluvia, y todo el apartamento se sentía aún más frío en ese momento. Sebastián rápidamente tomó el sobre, observando la calle oscura a través de la ventana abierta, pero afuera no había nadie más que el agua corriendo por las aceras vacías de Bogotá. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Durante 15 años viví atrapada en ese apartamento creyendo que mi vida era solo tristeza, enfermedad y abandono. Pero ahora me di cuenta de que había gente observando silenciosamente a nuestra familia durante mucho más tiempo del que imaginaba. Sebastián abrió el sobre con cuidado, mientras yo permanecía quieta, tratando de controlar el temblor de mis manos. Dentro solo había una hoja de papel doblada y una fotografía antigua. Cuando vi la imagen sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Era Teresa Aguilar, pero ella estaba herida, tenía la cara llena de moretones y sus ojos parecían aterrorizados. Detrás de ella había una pared húmeda con números pintados de rojo como si fuera un almacén abandonado. Sebastián palideció completamente al reconocer la fotografía. Inmediatamente le pregunté qué estaba pasando, pero tardó unos segundos en responder. Luego me confesó algo que me asustó aún más. Teresa Aguilar desapareció hace casi un año según él. Después de ayudar a Sebastián durante años, comenzó a reunir pruebas contra personas importantes vinculadas al negocio de Arturo Mendoza. Pero poco antes de entregar los documentos a los periodistas en Medellín, simplemente desapareció sin dejar rastro. Mi estómago cayó inmediatamente, volví a mirar la fotografía y sentí que un sentimiento terrible crecía dentro de mí. Esa mujer parecía desesperada, casi como si alguien intentara enviar una última llamada de socorro. Sebastián abrió entonces la hoja doblada que se encuentra junto a la fotografía. El mensaje fue corto. Ella todavía está viva, pero no por mucho tiempo. Si quieres respuestas, busca el depósito 47 antes de que le hagan lo mismo que le hicieron a Ernesto. Todo mi cuerpo se congeló. La mención de nuestro padre provocó que un pesado silencio se apoderara de la cocina. Durante años intenté aceptar su muerte como un cruel accidente de la vida, pero ahora todo apuntaba a algo mucho más oscuro. Miré a Sebastián esperando una explicación, y de inmediato noté el miedo en su rostro. Entonces finalmente reveló lo que había estado ocultando desde que regresó. Según documentos robados de las empresas de Arturo Mendoza, Ernesto descubrió cargamentos ilegales dentro de los camiones. Unos meses antes de morir amenazó con denunciar todo a la policía. Pero días después sufrió un presunto accidente vial. Sebastián creyó que a nuestro padre lo asesinaron. Sentí que mis piernas perdían fuerza en ese momento. El recuerdo del funeral volvió a mi cabeza. Mi madre llorando sin poderse sostener. Sebastián sigue siendo un adolescente tratando de parecer fuerte. Yo sostenía flores, sin entender por qué todos evitaban mirarnos directamente. Pasé toda mi vida rodeada de muertes, desapariciones y mentiras sin darme cuenta. Mientras intentaba procesar todo, escuché un leve gemido proveniente de la habitación de mi madre. Inmediatamente corrí hacia ella. Su rostro estaba aún más pálido, y su respiración parecía demasiado pesada. Me senté al lado de la cama sosteniendo su mano, mientras ella lentamente abría los ojos. Mi madre vio a Sebastián parado en la puerta, y empezó a llorar otra vez. Luego dijo algo casi sin voz que me puso la piel de gallina. Dijo que Arturo Mendoza nunca permitiría que Sebastián regresara vivo a su casa. El silencio se apoderó de toda la habitación. Sebastián bajó lentamente la cabeza como alguien demasiado cansado para huir de la verdad. Mi madre luego reveló que Arturo creía que mi hermano guardaba copias de los documentos robados escondidas en algún lugar. Por eso nunca dejaste de buscarlo. Según ella, incluso cuando Arturo estaba enfermo, siguió pagando a personas para que monitorearan los antiguos contactos de Sebastián en varias ciudades de Colombia. Mi corazón se hundió aún más cuando me di cuenta de que mi hermano pasó 15 años viviendo como prófugo, sin familia, sin verdadera identidad. No puedo confiar en nadie. Sebastián se acercó lentamente a la cama y preguntó por qué nuestra madre nunca le contó sobre la muerte de Ernesto. Ella empezó a llorar aún más fuerte. Dijo que conoció la verdad unos meses después del funeral a través de Arturo Mendoza. Según ella, Arturo se presentó borracho en el departamento una noche, confesando que personas vinculadas al negocio habían decidido eliminar a Ernesto porque creían que hablaría demasiado. Pero Arturo juró que intentó impedirlo. Sentí una terrible mezcla de ira y asco creciendo dentro de mí. Ese hombre destruyó a toda nuestra familia mientras miraba desde lejos, protegido por el dinero y la influencia. Entonces mi madre tomó a Sebastián del brazo con inesperada fuerza y le pidió perdón. Dijo que debería haber dicho toda la verdad mucho antes, pero vivió décadas dominadas por el miedo. Miedo a
perder más hijos, miedo a ser encontrado, miedo a personas vinculadas a Arturo, mientras hablaba. Noté que el rostro de Sebastián también estaba emocionalmente destrozado. Durante años, solo vi mi propio sufrimiento, sin imaginar el peso que éste llevaba por sí solo. Luego sacó algo del bolsillo de su chaqueta mojada. Era una llave pequeña y oxidada atada a una vieja cadena. Sebastián lo colocó sobre mis manos lentamente. Dijo que esa llave abrió un gabinete oculto dentro del almacén 47 mencionado en la carta anónima, según Teresa Aguilar. Allí se guardaban documentos capaces de acreditarlo todo. Los crímenes, las muertes, empresas clandestinas, los nombres de las personas involucradas. Le pregunté, ¿por qué nunca lo entregó a la policía? Sebastián soltó una risa amarga que me puso la piel de gallina. Luego respondió que muchos policías habían trabajado durante años para Arturo Mendoza. Cualquier intento de denunciarlo acabó en desapariciones o asesinatos. Mientras hablábamos escuchamos sirenas lejanas haciendo eco en las calles mojadas del barrio, pero no parecían ambulancias. Sebastián inmediatamente corrió hacia la ventana de la sala y descorrió levemente la cortina. Su rostro perdió completamente el color. Le pregunté qué estaba pasando, y dijo algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. 2 coches negros aparcaban lentamente frente al edificio, y reconoció a uno de los hombres que se bajaba del vehículo. Era Javier Salcedo, el mismo hombre que trabajó durante años solucionando problemas a Arturo Mendoza. Todo mi cuerpo quedó paralizado cuando Sebastián dijo el nombre de Javier Salcedo. La expresión de su rostro era de puro terror. Algo que nunca había visto ni siquiera en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Me acerqué lentamente a la ventana tratando de ver la calle sin que me notaran. La lluvia seguía cayendo fuerte sobre Bogotá, mientras los 2 autos negros permanecían estacionados frente al viejo edificio. Hombres altos con abrigos oscuros observaban las ventanas como si supieran exactamente dónde estábamos. Sentí que mis manos se congelaban inmediatamente. Le pregunté quién era realmente Javier Salcedo. Sebastián respondió casi en un susurro. Dijo que Javier trabajó durante años como guardia de seguridad privada de Arturo Mendoza, pero también hizo cosas mucho peores según él. Era el hombre responsable de intimidar a la gente, borrar pruebas y silenciar a cualquiera. Uno que amenazaba el negocio ilegal de las empresas de transporte. Mi corazón pareció explotar dentro de mi pecho la idea de que hombres así entraran en el apartamento donde pasé 15 años cuidando a mi madre me provocó un miedo imposible de explicar. Sebastián inmediatamente apartó mi brazo de la ventana. Me dijo que apagara todas las luces de la habitación. Corrí rápidamente mientras él cerraba las cortinas tratando de no hacer ningún ruido. El apartamento quedó sumido en una oscuridad sofocante iluminada solo por la tenue luz de la habitación de mi madre. Ella miraba todo desde la cama con lágrimas en los ojos. Parecía entender exactamente el peligro que se acercaba. Le pregunté qué debíamos hacer, pero Sebastián ya parecía abrumado por la tensión. Dijo que tal vez lo siguieron hasta allí, según él. En los últimos días comenzó a notar autos desconocidos cerca de la casa de huéspedes donde se escondía en Medellín, pero aún así decidió regresar porque necesitaba ver a nuestra madre antes de que fuera demasiado tarde. La culpa atravesó mi pecho en ese momento. Por primera vez me di cuenta que arriesgó su vida para regresar a casa. Entonces escuchamos pasos en el pasillo del edificio. Lento, pesado, el sonido pareció hacer eco directamente dentro de mi cabeza. Mi respiración inmediatamente se hizo corta. Sebastián corrió a la cocina y agarró un cuchillo viejo guardado cerca del fregadero, mientras yo intentaba mantener tranquila a mi madre en la habitación. Los golpes comenzaron unos segundos después. Fuertes sequías. Violento, nadie respondió, los ritmos continuaron aún más agresivos. Entonces una voz masculina entró por la puerta del apartamento. Sabemos que has vuelto, Sebastián. Mi sangre se congeló por completo, reconocí la desesperación inmediata en los ojos de mi hermano. Rápidamente se acercó a mí y habló en voz baja para que nuestra madre no lo oyera. Dijo que había una vieja salida en la parte trasera del edificio que se usaba durante los incendios, pero tendríamos que irnos sin ser vistos. Miré a mi madre inmediatamente, apenas podía respirar adecuadamente, no había manera de subirla en brazos por las angostas escaleras de aquel viejo edificio mientras hombres armados buscaban a Sebastián en el pasillo. Fue entonces cuando mi madre me agarró del brazo con sorprendente fuerza. Ella comenzó a llorar porque dijo que no podía escapar. Mi corazón se rompió en ese momento. Inmediatamente respondí que no la dejaría sola, pero mi madre siguió hablando entre lágrimas. Dijo que pasó 15 años viendo mi vida desaparecer dentro de ese apartamento, y que no podía soportar verme morir a mí también. Sebastián se arrodilló junto a la cama, tomándola de las manos, temblando por completo. Por primera vez desde que regresó
Parecía el niño asustado que creció en ese barrio pobre tratando de proteger a su familia. Entonces mi madre lo miró directamente y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que durante años creyó que ocultar la verdad salvaría a sus hijos. Pero ahora entendí que el silencio mató lentamente a nuestra familia. Los golpes en la puerta comenzaron de nuevo, aún más violentos. La madera empezó a temblar. Entonces escuchamos un ruido metálico proveniente de la cerradura. Estaban tratando de entrar Sebastián. Inmediatamente se levantó mirando desesperado a su alrededor. Fue entonces cuando mi madre señaló el viejo armario cerca de la ventana. Dijo que detrás de él había un pasaje utilizado décadas antes por el anterior propietario del edificio. Mi hermano corrió rápidamente hacia allí, mientras yo ayudaba a mover el pesado mueble, tratando de no hacer ningún ruido. Detrás de él había en realidad una pequeña puerta oculta cubierta de moho y polvo. Mi corazón parecía querer salirse de mi boca mientras Sebastián forzaba la cerradura oxidada. En el pasillo oímos voces masculinas discutiendo fuera del apartamento. Entonces comenzaron a forzar la puerta principal. Mi madre empezó a llorar desesperada. Sostuvo mi rostro entre sus frágiles manos y pidió perdón una vez más por todo, por las mentiras, por el sufrimiento, por la vida que perdía al cuidarla. Inmediatamente comencé a llorar diciendo que a pesar de todo ella seguía siendo mi madre. En ese momento me di cuenta de que podría ser la última vez que hablábamos. Sebastián finalmente logró abrir el pasadizo oculto, dejando al descubierto una estrecha escalera sumida en la oscuridad. Corrió hacia la cama tratando de ayudar a nuestra madre a levantarse, pero ella inmediatamente se negó. Dijo que no podía bajar esas escaleras, yo tampoco quería huir más. Las lágrimas corrían incontrolablemente por mi rostro mientras le rogué que viniera con nosotros. Pero mi madre simplemente sacudió la cabeza lentamente. Luego tomó mi mano y puso algo pequeño dentro de ella. Era un medallón viejo que nunca antes había visto. Explicó que era de Ernesto. Según ella, dentro del medallón se escondía una fotografía capaz de mostrar quién estuvo realmente detrás del negocio de Arturo Mendoza desde un principio. Se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Antes de que pudiera preguntar algo más, escuchamos la puerta principal del departamento finalmente ceder. Los hombres lograron entrar inmediatamente. Sebastián me jaló del brazo ordenándome que bajara por el pasillo, pero seguí mirando a mi madre, incapaz de aceptar eso. Luego sonrió por primera vez en muchos años. Una sonrisa cansada, triste, pero lleno de amor. Luego dijo que toda madre sueña con proteger a sus hijos incluso cuando es demasiado tarde. Sebastián prácticamente me arrastró escaleras abajo mientras las lágrimas cegaban mis ojos. Todavía podía escuchar gritos provenientes del departamento de arriba, voces masculinas, objetos rompiéndose, mi madre tosiendo fuerte. Entonces, un silencio terrible se apoderó de todo. Bajamos varios tramos de escaleras hasta llegar a un pasillo húmedo en la parte trasera del edificio que daba acceso a una calle estrecha detrás del barrio. La lluvia todavía era fuerte. Bogotá parecía vacía esa mañana. Apenas podía respirar del llanto mientras Sebastián me tomaba del brazo tratando de alejarnos rápidamente. Fue entonces cuando escuché un disparo resonando dentro del edificio, y en ese momento sentí algo morir dentro de mí. El sonido de ese disparo seguía resonando dentro de mi cabeza mientras corríamos por la calle mojada en la parte trasera del edificio. Mis piernas no parecían responder adecuadamente y el aire faltaba en mi pecho como si alguien estuviera apretando lentamente mi corazón. Quería volver, quería correr al apartamento, quería ver a mi madre una vez más, pero Sebastián me jaló fuerte bajo la lluvia mientras miraba hacia atrás todo el tiempo tratando de escapar sin ser visto. Las calles de Bogotá estaban casi vacías esa mañana. Solo unas pocas farolas iluminaban tenuemente el asfalto cubierto de agua de lluvia, y los viejos edificios parecían enormes sombras a nuestro alrededor. Comencé a llorar desesperadamente mientras preguntaba qué había pasado allí arriba. Sebastián no respondió de inmediato. Su silencio fue peor que cualquier verdad. Seguimos caminando rápidamente por varias calles estrechas hasta llegar a un pequeño taller de reparación de automóviles abandonado cerca de una antigua estación de autobuses. Solo entonces finalmente se detuvo. Apenas podía respirar correctamente. Todo mi cuerpo temblaba de frío, miedo y desesperación. Sebastián tomó mis hombros tratando de calmarme, pero en ese momento sentí una profunda ira creciendo dentro de mí. Lo presioné fuerte, preguntándole por qué había regresado después de tantos años precisamente para destruir lo poco que quedaba de nuestras vidas. Las lágrimas corrían incontrolablemente por mi rostro mientras gritaba que mi madre probablemente estaba muerta a causa de esa historia. Sebastián simplemente bajó la cabeza, parecía sentirse culpable hasta el límite. Después de unos segundos, finalmente dijo algo que me hizo sentir aún peor.
Dijo que Javier Salcedo nunca hubiera ido al departamento si Arturo Mendoza aún estuviera vivo. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Le pregunté qué significaba eso. Luego Sebastián reveló que Arturo murió 2 días antes en Medellín, según él. La muerte de Arturo generó una guerra silenciosa entre personas vinculadas a los viejos negocios ilegales porque todos comenzaron a buscar desesperadamente los documentos robados años atrás. Documentos que Sebastián aún escondió. El miedo volvió a crecer dentro de mí. Pregunté dónde estaban esos archivos capaces de destruir a tanta gente. Sebastián tardó unos segundos antes de responder. Luego me miró directamente a los ojos y dijo que los documentos estaban escondidos dentro del relicario que mi madre le dio antes de separarnos. Sentí que mis manos se congelaban inmediatamente. Saqué el medallón del bolsillo de mi abrigo y miré el antiguo objeto en la penumbra del taller abandonado. Simplemente parecía una pieza vieja sin importancia, pero ahora sabía que tal vez contenía la verdad, responsable de destruir a toda nuestra familia. Sebastián tomó con cuidado el medallón y presionó una pequeña parte escondida en un costado. El objeto se abrió lentamente, revelando una fotografía antigua doblada varias veces. Cuando desdobló el papel sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La imagen mostraba a un muy joven Arturo Mendoza, junto a varios hombres frente a camionetas viejas en Medellín, pero el hombre que estaba en el centro de la fotografía me provocó una sorpresa imposible de explicar. Era Ernesto, nuestro padre, o al menos el hombre al que pasé toda mi vida, llamándolo así. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me sentí mareado. Sebastián luego reveló la peor parte según los documentos escondidos dentro de ese medallón. Ernesto no solo trabajó para Arturo Mendoza. También ayudó en secreto a la Policía Federal hace años a investigar el esquema de empresas de transporte ilegal. Se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Pasé toda mi vida creyendo que Ernesto era solo un humilde camionero que intentaba sobrevivir, pero ahora se descubrió que había vivido peligrosamente encubierto entre criminales durante años. Sebastián explicó que Ernesto consiguió reunir pruebas tras descubrir mujeres desaparecidas durante rutas clandestinas operadas por las empresas de Arturo. Una de estas mujeres era nuestra propia madre. Sentí ganas de vomitar al escuchar eso. La historia romántica que me contó a lo largo de su vida ocultaba una realidad mucho más cruel, según Sebastián. Mi madre fue llevada desde muy pequeña desde Medellín a Bogotá por rutas ilegales controladas por las empresas. Fue Ernesto quien la ayudó a escapar. En ese momento, Arturo Mendoza se enamoró obsesivamente de ella y pasó años intentando encontrarla nuevamente. Mi corazón parecía destrozado ante tantas verdades enterradas. Entonces Sebastián sacó otro papel, escondido detrás de la fotografía. Era una lista de nombres políticos, empresarios, policía, diversos registros financieros vinculados a empresas clandestinas, pero había algo aún peor escrito al final de la página. El nombre de Javier Salcedo apareció varias veces junto a fechas de desaparición, incluyendo la fecha de la muerte de Ernesto. Sentí que mis piernas se debilitaban. Nuestro padre realmente fue asesinado. Mientras intentaba asimilar esto, escuché el sonido de los autos que pasaban lentamente afuera del taller abandonado. Sebastián inmediatamente apagó la pequeña linterna que estábamos usando. Permanecimos en absoluto silencio, escuchando los motores avanzando por la calle mojada. Mi corazón pareció explotar dentro de mi pecho. Al cabo de unos minutos, los coches se alejaron lentamente. Sebastián respiró hondo y luego dijo que teníamos que encontrar a Teresa Aguilar antes de que fuera demasiado tarde, según él. Solo Teresa sabía dónde estaban las copias completas de los documentos, y también sabía quién comandaba realmente toda la organización después de la muerte de Arturo. Le pregunté si realmente confiaba en ella. Sebastián se quedó en silencio por unos segundos. Luego respondió que Teresa le salvó la vida muchas veces, pero también escondió cosas importantes. Luego reveló algo que me dejó completamente indiferente. Según los últimos documentos encontrados, Teresa Aguilar trabajó directamente con Javier Salcedo durante años. Antes de ayudar a Sebastián a escapar, mi estómago se congeló inmediatamente. Todo parecía cada vez más confuso. Nadie en esa historia parecía completamente inocente. Nadie dijo toda la verdad. Mientras hablábamos, comencé a notar gotas de sangre cayendo lentamente de la mano de Sebastián al suelo del taller. Miré asustado y vi que su camisa estaba empapada, no solo por la lluvia. Había sangre manchada cerca del hombro. Inmediatamente pregunté qué había pasado. Sebastián intentó ocultarlo, pero su rostro ya mostraba un dolor intenso. Luego confesó que le dispararon cuando huía de Medellín 2 días antes. Mi corazón se apretó aún más. Lo ayudé a sentarse en un banco viejo mientras rasgaba parte de mi abrigo tratando de detener la hemorragia.
Fue entonces cuando noté algo atrapado dentro de su chaqueta. Una pequeña grabadora vieja. Sebastián inmediatamente miró el objeto y palideció. Pregunté qué era eso. Tardó unos segundos antes de responder. Luego dijo algo que hizo que el frío recorriera a todo mi cuerpo. Dentro de esa grabadora estaba la última conversación entre Arturo Mendoza y Javier Salcedo, antes de la muerte de Arturo. Y en esa grabación, alguien confesó quién realmente ordenó matar a Ernesto Me. Quedé mirando esa pequeña grabadora en las manos de Sebastián mientras la lluvia seguía golpeando el techo oxidado del taller abandonado. Mi corazón se sentía demasiado pesado para quedarse dentro de mi pecho. Durante 15 años, mi vida no había sido más que silencio, medicación, noches de insomnio y un sentimiento constante de abandono. Pero ahora cada verdad, revelada, parecía destruir otra parte de la persona que creía ser. Sebastián respiraba con dificultad debido a su lesión en el hombro mientras sostenía la grabadora con manos temblorosas. Le pregunté, ¿por qué nunca mostró eso antes? Inmediatamente bajó los ojos. Dijo que durante años creyó que ocultar la verdad era la única forma de seguir con vida. Pero tras la muerte de Arturo, salió de control. Personas vinculadas a los viejos negocios comenzaron a atacarse entre sí intentando recuperar documentos, dinero y pruebas ocultas. Luego presionó lentamente el botón de la grabadora. El sonido estaba lleno de viejas interferencias y silbidos. Al principio solo oí voces lejanas y ruido de vasos. Parecía una oficina o un restaurante cerrado. Entonces la voz de Arturo Mendoza salió clara. Más cansado de lo que imaginaba, más frágil, dijo que se estaba muriendo y que ya no podía soportar ciertos pecados solo. Se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Entonces apareció otra voz. Javier Salcedo. Frío. Cálmate. Inquietantemente silencioso. Sebastián me estrechó la mano mientras seguíamos escuchando. Arturo empezó a hablar de Ernesto. Dijo que nunca debería haber sido asesinado. En la grabación Arturo parecía desesperado tratando de convencer a Javier de que Ernesto solo quería proteger a su familia luego de descubrirlo. Abrir rutas clandestinas utilizadas por empresas. Pero Javier respondió algo que hizo que la sangre desapareciera de mi cara. Dijo que Ernesto nunca fue el verdadero problema. El problema siempre fui yo. Mi corazón casi se detuvo. Seguí escuchando sin poder respirar adecuadamente. Según Javier, después de que Arturo se enamoró de mi madre, comenzó a actuar emocionalmente y perdió el control sobre ciertas operaciones ilegales, por lo que algunas personas importantes comenzaron a considerar mi existencia como un riesgo. Porque yo era hija de Arturo, también hija de la única mujer que conocía detalles peligrosos sobre las rutas clandestinas utilizadas por las empresas años atrás. Todo mi cuerpo empezó a temblar. Pasé toda mi vida creyendo que era solo una mujer invisible atrapada dentro de un viejo apartamento cuidando a su madre enferma. Pero desde el principio toda mi vida estuvo ligada a algo mucho más grande. Continuación de la grabación, Arturo se puso a llorar diciendo que intentó proteger a mi madre y a Ernesto durante años pagando dinero para mantener a todos alejados de esa organización. Pero Javier respondió fríamente que nadie podía salirse del todo de ese tipo de negocios. Entonces escuché la peor frase, jamás. Javier confesó que fue él quien ordenó la muerte de Ernesto, sin la autorización de Arturo. Inmediatamente sentí lágrimas calientes corriendo por mi rostro. Pasé tantos años, sufriendo la ausencia de mi padre sin imaginar que él murió tratando de proteger a nuestra familia, pero la grabación aún no había terminado. Arturo preguntó por Teresa Aguilar, la respuesta de Javier hizo que Sebastián palideciera por completo. Según Javier, Teresa descubrió recientemente dónde se escondían copias completas de los documentos robados. Por eso también fue perseguido. Pero entonces Arturo preguntó algo que destruyó la poca paz que aún tenía dentro de mí. Me preguntó si mi madre sabía toda la verdad. Javier respondió que sí. Dijo que siempre supo más de lo que pretendía. El silencio se apoderó de todo el taller. Miré lentamente a Sebastián tratando de aceptar eso. Mi madre estuvo 15 años tirada en esa habitación cargando muchos más secretos de los que imaginaba. Tal vez ella supo desde el principio que Ernesto fue asesinado. Tal vez él sabía que estaba en peligro. Tal vez me quedé atrapado junto a ella tratando de esconderme del mundo. Comencé a llorar, incapaz de controlar el dolor acumulado en mi interior. No fue solo tristeza, era una sensación de vida robada. Mientras sacrificaba juventud, sueños y amor para cuidarla en ese apartamento. La gente decidía en silencio el destino de toda nuestra familia. Sebastián apagó lentamente la grabadora. Su rostro parecía destrozado por el cansancio y la culpa. Luego confesó algo que me dejó aún más conmocionado. Durante su última visita secreta al apartamento meses antes, nuestra madre le rogó que nunca me revelara toda la verdad. Según ella, después de la muerte de Ernesto vivió durante décadas dominada por el miedo de que yo terminara involucrada también en esa oscuridad. Pero al final nada pudo detenerlo. Me pasé la mano por la cara.
tratando de respirar profundamente mientras observaba la lluvia caer fuera del taller. Entonces recordé la última vez que vi a mi madre con vida, su sonrisa cansada, manos temblando mientras sostenía mi cara, y la forma en que pidió perdón por todo. En ese momento finalmente entendí algo doloroso. Mi madre no me mantuvo a su lado solo por egoísmo. Ella creía sinceramente que permanecer invisible era la única manera de protegerme, pero el miedo nos destruyó lentamente a todos. Estuvimos en silencio por varios minutos, hasta que finalmente Sebastián dijo que necesitaba mostrarme algo más. Sacó de su bolsillo una vieja fotografía doblada por el tiempo. Cuando se abrió sentí inmediatamente una opresión en el pecho. Era una foto mía de niño durmiendo en el sofá del departamento mientras Ernesto me cubría con una manta vieja. Detrás de la fotografía había una frase escrita con su letra: si me pasa algo, cuida a Elena lejos de ellos. Las lágrimas inmediatamente regresaron a mis ojos. Durante tantos años cargué con inseguridad, creyendo que Ernesto nunca me amó realmente porque no era su hija biológica. Pero ahora entendí que ese hombre murió tratando de salvar a nuestra familia. Sebastián luego dijo que encontró esa fotografía escondida entre documentos robados a empresas. Ernesto mantuvo registros secretos de las investigaciones, junto con nuestros recuerdos personales. Mi corazón se sentía muy pequeño para tanto dolor. Mientras sostenía la fotografía comencé a notar que el cielo se iluminaba lentamente a través de los huecos del taller. El amanecer estaba terminando. Por primera vez en muchos años, sentí que mi antigua vida también había terminado. El apartamento silencioso ya no existía. Ya no había una rutina de medicación, y la ilusión de que mi familia era simplemente pobre y desafortunada. Ahora sabía toda la verdad. Mi madre murió cargando la culpa. Mi padre murió tratando de protegernos. Sebastián perdió la mitad de su vida huyendo, y pasé 15 años enterrando mis propios sueños dentro de ese cuarto oscuro, creyendo que el amor solo significaba sacrificio. Pero en aquel lluvioso amanecer en Bogotá me di cuenta de algo que nunca antes había podido entender. Aunque mi familia fue destruida por las mentiras, el miedo y el sufrimiento, todavía intentaron amarse unos a otros de la manera que sabían. Y tal vez eso fue lo único cierto en toda nuestra historia.